Buenas tardes, alumnos. Vamos a continuar con nuestras clases. En esta ocasión les voy a hablar de los partidos políticos. ¿Qué es un partido político? Nosotros hemos escuchado en la televisión, hemos visto en la televisión, escuchamos en la radio, vemos en las redes sociales en tiempos de elecciones pautas o spot publicitarios acerca de partidos políticos donde nos muestran sus candidatos a cubrir cargos públicos, nos expresan sus propuestas de gobierno. Le voy a dejar un concepto sobre un partido político, sobre lo que es un partido político, si bien no es el único, pero nos sirve para trabajar en la clase. Un partido político es una asociación o un grupo de personas que se reúnen entre sí con la finalidad de acceder al gobierno y desde allí ejercer el poder conforme a los lineamientos planteados por el partido político o su ideología. Estas personas que se asocian para crear un partido siempre comparten las mismas ideas políticas. Lo que no quiere decir es que yo me puedo asociar con cualquier persona y crear un partido político. Para ello debo reunir ciertos requisitos y respetar ciertos lineamientos que vienen establecidos por ley. Nuestra Constitución avala a los partidos políticos y los reconoce en su artículo 38, donde expresa que los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático y su creación y función son libres siempre y cuando estos respeten la Constitución. Nosotros no tenemos una fecha específica cuando surgen los partidos políticos. Los historiadores toman como referencia principios del siglo XIX, finales del siglo XVIII, donde aquellos sectores que se encontraban excluidos de la participación política, luego de la Revolución Francesa, pudieron hacer uso del derecho civil y político. Esto hizo que se provocara una gran aglomeración en la participación política y surgió la necesidad de organizarse por sectores. En Argentina existen dos partidos políticos que dejaron una profunda huella en la historia. El primero es la Unión Cívica Radical, la UCR, creada por Leandro Alem en 1891, cuyo objetivo de partido era devolverle la armonía o la organización democrática que el país había perdido o que no había podido lograr desde 1810 por todos los gobiernos que se habían sucedido hasta ese momento y recuperar la estabilidad económica que había perdido el país. La contribución más grande que hizo en cuestión de participación la Unión Cívica Radical es la implementación de la ley Sáenz Peña, donde habilitaba o expresaba que el voto sería obligatorio y secreto para todos aquellos que podían hacer uso de él. Hasta el momento había sectores que todavía estaban excluidos. Luego surge, alrededor de la década de 1940, con la figura de Juan Domingo Perón, el peronismo, que al principio se llamó Partido Laborista y terminó con la denominación de Partido Justicialista. Este partido tiene una gran influencia en la vida política actual y a él se le atribuye la incorporación o la sanción de la ley del voto femenino, que permitió que las mujeres pudieran participar activamente en la vida política y poder elegir así a sus representantes. Una gran impulsora de este movimiento para lograr la sanción del voto femenino fue Eva Duarte de Perón, esposa de Juan Domingo Perón, quien fue una luchadora por los derechos de la mujer y de las clases más necesitadas. La sanción de la ley del voto femenino, sumada a la ley Sáenz Peña, que también se incorporó con el radicalismo, vino como a cerrar ese círculo que todavía no se había podido completar después de la Revolución Francesa, cuando hubo igualdad de derecho entre las personas. Al principio podían hacer uso solamente los varones y los residentes de las ciudades. Después se permitió que todos los hombres podían hacer uso de ese derecho, incluyendo a los que estaban fuera de la ciudad. Pero hasta el momento las mujeres no participaban del uso de su derecho político. Con la ley de Sáenz Peña, lo que se logra es que los sectores que en Argentina se mantenían excluidos de la participación política pudieran ser incorporados a la vida política. Y con la ley del voto femenino, el resto de la sociedad, que era el sector femenino,
pudiera incorporarse a la vida política y así cerrar ese círculo o ese vacío que faltaba llenar en lo que se respecta a la participación política de toda la sociedad. Hoy en día todos pueden hacer uso de esos derechos y expresarse por medio de los partidos políticos, que son un nexo entre el Estado y la sociedad, ya que ellos son el canal por el cual nuestras inquietudes llegan a los entes correspondientes, para de alguna forma ellos, las personas que están en el gobierno, solucionan los problemas, las demandas que plantea la sociedad. Bien, esto es una pequeña síntesis de lo que es partido político. Les voy a dejar material de lectura, un PowerPoint para que lean y una pequeña síntesis con lo que van a poder responder algunas preguntas que están planteadas en el trabajo práctico. Por favor, envíen sus trabajos prácticos, los que están debiendo los trabajos anteriores, pónganse al día. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.